Pues aquí estamos el lunes comenzando la semana y también comenzando la Biblia, porque las lecturas de esta semana son del libro del Génesis. Y entonces a mí me da placer hablar sobre la Biblia y hablar sobre el primer capítulo del libro del Génesis, y después vendrán otras cosas, pero por ahora nos basta abordar la Biblia. ¿Qué cosa es la Biblia? ¿Qué tipo de escrito es la Biblia? Que mucha gente en verdad no saben, y los protestantes en general, los que uno se encuentra a mano, vamos a decir, los más comunes, son personas fundamentalistas. Quizás se hayan memorizado buena parte de la Biblia, pero no entienden toda la composición, la historia, de qué se trata, cómo llegó a ser, quiénes la escribieron, por qué la escribieron, en qué situaciones la escribieron y con qué ideas la escribieron. Si nosotros suponemos simplísticamente que la Biblia es como un periódico que debe de decir la verdad, debe de narrar cómo ocurrió un accidente o cómo va la guerra o cómo sucedió algún desastre natural, etcétera, lo que la gente busca casi siempre es que narren los hechos tal como ocurrieron. Y en verdad ni siquiera con los periódicos ocurre eso de esa manera tan honesta y tan precisa, porque a veces hay periódicos que les gusta olvidar ciertas cosas o no mencionarlas, exagerar otras, etcétera. Y también hay otros géneros literarios, otras maneras de escribir que no son nada más crónicas o narraciones de como llaman no ficción, ¿verdad? Están las novelas. Hay novelas en que se cuenta un cuento, y conocemos muchas novelas de amor o lo que sea, y esos cuentos son importantes. Transmiten verdades de una manera a veces mucho más eficaz y duradera que las crónicas. Jesús usaba parábolas, que no quiere decir que cada una de esas cosas ocurrieron así, que había un hombre que banqueteaba y un pobre llamado Lázaro a su puerta. No, no hace falta que haya habido un tal Lázaro para que el cuento de Jesús tenga importancia, ¿verdad? Jesús hace un cuento de algo que puede ocurrir muchas veces, en muchas épocas, de muchas maneras, de gente que tiene mucho, y ahí a la puerta. Hay comunidades ahora con paredes y tal y cual, murallas, pero cerca de nosotros, a mano, está un necesitado, y si tenemos abundancia, deberíamos de compartirla, ¿verdad? Una mujer pierde una moneda. No quiere decir que Jesús está hablando de una vecina en particular que hace 3 días perdió una moneda, ¿verdad? O un hombre que perdió una oveja y dejó el rebaño buscando la oveja. Son cuentos de Jesús para transmitir un mensaje. Y así en muchas cosas, ¿no? A veces hay otras cosas que sí son narraciones históricas, pero hay que saber distinguir el género literario. ¿Qué tipo de escrito es este? Es una carta de amor, es un poema, tus labios son como rubíes, tus ojos son perlas como brillan, etcétera. No, no quiere decir que los ojos sean perlas o los labios rubíes, ¿verdad?
Y así pues, y la Biblia tiene una característica muy fuerte de arte, de composiciones del Medio Oriente de hace 3000 años y más, con gran imaginación y especialmente con gran interés en transmitir los mensajes necesarios, en primer lugar para esa época y después para todas las épocas, porque es palabra inspirada de Dios y Dios se avala, hace uso de todas las maneras posibles de comunicarse. La pintura, por ejemplo, vemos una pintura de Santa Teresa, ¿verdad?, con una paloma encima de su cabeza. No quiere decir que había una paloma encima de su cabeza, sino que la paloma representa el Espíritu Santo, etcétera, ¿no? Y el Papa Pío XII fue probablemente el primer papa en abrazar realmente los métodos modernos de estudio bíblico en el año 1943 con su encíclica Divino Afflante Spiritu. Entonces la cuestión del género literario, se tragó un pez grande que después llaman ballena, sin que la Biblia diga que era una ballena, un pez grande. ¿Se tragó a Jonás o es más bien un cuento de un profeta hebreo que rehúsa obedecer a Dios cuando le pide que le predique a Nínive, una ciudad pagana muy malvada, enemiga de Israel? Dios le pide a Jonás que vaya a Nínive y él rehúsa, pero finalmente va a Nínive y dice que proclamaron un ayuno y se convirtieron y se vistieron de saco, etcétera, de lo cual no hay ninguna evidencia histórica, pero la moraleja de este cuento es que Dios se apiada incluso de los malvados y les da oportunidad a que se arrepienten, ¿no? Entonces, el libro del Génesis, el principio de la Biblia, se ha tomado por muchas personas, no la Iglesia Católica, pero gente que no sabe, pero que son fanáticos, como algo literalmente de que Dios creó en 6 días y descansó el séptimo. Y mucha gente de comienzo, los que dudan de la religión o dudan de la Biblia o se burlan de estas cosas, si solo conocen esta manera de leer lo que dice el principio de la Biblia, se ríen porque dicen la ciencia, la biología, la cosmología, la astronomía, todas las teorías estas que la Iglesia en buena parte acepta, nos dicen que el universo tiene miles de millones de años y que poco a poco se fue formando y poco a poco se formó el planeta Tierra con una atmósfera adecuada, etcétera, para que surgiera la vida, y surgen formas de vida muy primitivas, amebas y diferentes cositas de una célula nada más, y después se van juntando y combinándose y complicándose y adaptándose, y finalmente después de este mar que algunos han llamado una sopa primal, como una sopa, un potaje de estos que tiene de todo, de ahí puede, si lo deja, surge cualquier tipo de bicho, vamos a decir. Finalmente surge el hombre en la tierra, y para el creyente y el teólogo, pues Dios está detrás de cada uno de esos microsegundos, vamos a decir, de este proceso tan eterno, casi de miles de millones de años. Es difícil incluso imaginárselo, ¿no? Entonces, los estudiosos bíblicos, y yo estudié en Roma, en el Pontificio Instituto Bíblico, etcétera, todo aprobado por la Iglesia Católica en sus más altos niveles, del Papa y la Congregación de la Doctrina de la Fe, etcétera.
Nos dicen que el primer capítulo del Génesis es una obra sacerdotal. Yo muchas veces he usado esta expresión, la voy a repetir y explicar un poco más. En el Antiguo Testamento, en el tiempo del Antiguo Testamento, surgen varias escuelas teológicas. Como en la Iglesia Católica ha habido movimiento franciscano de teología o dominicano con Santo Tomás de Aquino, Buenaventura para los franciscanos, San Agustín representa una tendencia filosófica, teológica, platónica, mientras que los dominicos adoptaron a Aristóteles. Así que hay maneras diferentes e intereses diferentes de enfocar la realidad, incluso acerca de Dios. No todos han dicho la misma cosa acerca de Dios. Y entonces esta escuela sacerdotal tiene una gran preocupación por el orden, evitar el caos, evitar el pecado, la impureza, la mezcla de lo que no se debe mezclar. Así que una de las cosas primeras que podemos ver en el primer capítulo del Génesis, que es la lectura del día de hoy en la misa, es que Dios separa. Así que si fuéramos a estudiar, y vamos a tener varios días para hacerlo con la gracia de Dios, si vamos a estudiar cómo se ha compuesto esto, con qué ideas, con qué fines, por quiénes, y los estudiosos bíblicos se han dedicado ya siglos, se puede decir, ¿no?, a conocer el lenguaje típico. Muchas veces tenemos amistades que decimos, esa palabra la usa mucho él, o él piensa así, o cada vez que yo digo algo, yo sé que él va a responder con esto, no con lo otro, porque se conocen a las cosas y las personas y la manera de expresarse de las personas, incluso por la voz, ¿no? Y se distingue una persona de otra si tienes ese trato tan íntimo, que es lo que con la Biblia es complicado porque toma mucho tiempo llegar a ese nivel de reconocer qué libro es y cuál es el tema que suele promover, cuáles son las preocupaciones que suele tener y cuál es el vocabulario distintivo de ese libro. Entonces aquí ya se me acaba el tiempo, pero hay que hablar básicamente de este orden en contra del caos, muy interesante que va a ser este tema, y la simetría, como el día primero corresponde al cuarto, el segundo al quinto, el tercero al sexto, y el séptimo totalmente separado es el sábado, en que hay que hacer el reposo judío. Y con eso paro.